Yo tengo una duda. Sí, Por sí, ejemplo, usted cuando se mete en editar o archivo arriba, le sale en inglés, ya. ¿cierto? Acá, sí. ¿Cómo podemos hacer para que eso aparezca en español? No, todas estas cosas siempre aparecen en inglés. Ah, ya, Debe haber alguna alternativa, pero yo no la prefiero no cambiarla. O sea, acostúmbrense a que todo lo que es del mundo de la informática es lo posible, viene todo en inglés. Y así no tenemos problema con los acentos ni nada por el estilo. De hecho, aquí no sé si en las preferencias, en el setting vendrá Profe, algo de escribirlo en español, pero yo no lo recomiendo. ¿Sí? en mi caso yo cuando descargué el Visual Studio Code me salió una extensión que permitía dejar el programa en español. Sí, sí lo Y, pueden hacer. y yo la puse y está todo en español, entonces no sé si afecta en algo. No, no, no te afecta en nada, pero yo les recomiendo siempre trabajar en inglés. Ah, ok. Siempre. Por un tema de que se empiecen a acostumbrar al idioma, a leer inglés. No se preocupen de dejarlo todo en español, si todo lo que tiene que ver con la programación va siempre en inglés. Así que eso, da lo mismo, vuelvo a repetir, español o inglés. La mayoría de los apuntes están todos en inglés por si acaso, así que no, no habría problema. Ya, estamos ahí, estábamos acá en el GitHub, ahí están todos los programas, ahí van quedando todos por si acaso, cada vez que yo hago un programa lo sincronizo con la nube y les queda a ustedes disponible para trabajar. Volvamos a lo que estaba hablando yo, que a mí lo que me interesa es que seamos capaces de programar y resolver el problema inicialmente. Esa es nuestra meta. Nuestra meta principal es esa. Espérenme, estoy cargando aquí algo. Ya, este lo vamos a dejar por acá por mientras. Mientritas. Estoy buscando dónde tengo todos los ejemplos que estamos haciendo, ¿viste? Para que no se me pierdan todos los ejemplos. Ya. Vámonos ahora a los ejercicios que estamos desarrollando. Acuérdense que tenemos todas las herramientas acá disponibles para que ustedes puedan tenerlas y empezar a probarlas. Nosotros estábamos resolviendo estos problemas. Estos estaban hechos ya, el 1, el 2 y el 3, hasta el 4. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿Cómo se describían? Vamos a continuar haciendo ejercicios. La próxima semana vamos a tener en este mismo horario una evaluación con alternativas, en donde yo voy a poner trozos de programas, pedacitos, y les voy a preguntar qué escribe. No tienen que programarlo en el fondo, lo único que tienen que hacer es entenderlo. Es como si yo les pusiera, por ejemplo, un programa como este. ¿Qué pasa o qué imprimiría si yo en número 1 ingreso el 5 y en número 2 ingreso el 7, por decir algo? Da lo mismo lo que ustedes creen que hace, tienen que seguir lo que hace el programa. Alternativa A diría es divisible por, alternativa B no es divisible por, alternativa C otro, alternativa E error. No sé, una cosa así. Y usted dice, esa es la alternativa. Pueden tener manuales, libros, todo lo que quieran ahí, el mismo computador, para que vayan entendiendo un poco la lógica. Esa es la idea por si acaso. Ya, volvamos a los ejercicios. Escribe un programa que muestre la tabla de multiplicar del 1 al 10 del número ingresado por el usuario. Chuta, ¿qué tengo que escribir en pantalla? Eso es lo que deberíamos nosotros tratar ahora de entender, cómo lo voy a programar. Si esa es la pregunta. Entonces, escriba, voy a anotarlo aquí un ratito primero, un programa que muestre en que muestre la tabla, perdón, la tabla de multiplicar
del 1 al 10, o sea, 1 por algo, 1 tanto, del número ingresado por el usuario. Estoy anotando el enunciado para que me quede claro más. Ya. Vamos a vernos ahora. Ese es el ejercicio. Escribe un programa que muestre la tabla de multiplicar del 1 al 10 del número ingresado por el usuario. ¿Qué significa programar? Programar no significa sentarme al tiro, abrir el Visual Studio Code y empezar a tirar líneas para adentro. No, primero tengo que entender. ¿Qué es lo que me dice eso? Primero escribir las tablas. Las tablas son multiplicaciones. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener claro es tablas va a implicar hacer una multiplicación. Estoy pensando, estoy viendo cómo lo debería hacer yo, qué es lo que debería anotar, antes de sentarme en el computador. La tabla del 1 al 10. En el fondo, de un número ingresado por el usuario. La pregunta es, ¿cuál tabla de todas? La que ingresó el usuario. Aquí estoy tratando de entender el problema. Supongamos que el usuario ingresó el 6. Supongamos que el usuario ingresó el 6. Por decir algo, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que aquí tiene que haber un input. Un input de un número. Eso es lo que tengo que tener claro. Tengo que pedirle un número, porque esa es la tabla que vamos a hacer. Y después escribir la tabla. En el fondo debería ir apareciendo en pantalla de lo más básico. Por lo tanto, en pantalla debería aparecer lo siguiente. 1 por 6, 6. 2 por 6, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10, 60. Ahí tenemos los valores que deberían aparecer así en pantalla inicialmente. Ojo, ¿qué fue lo que pensé? Y aquí donde ustedes dicen, eso es lo que tengo que aparecer en pantalla. Pero para lograr esto, ¿qué tengo que decir? El número que ingresó el usuario multiplicado por 1. El número que ingresó el usuario multiplicado por 2. El número que ingresó el usuario multiplicado por 3. Y así sucesivamente. Estoy descomponiendo el problema que yo estoy haciendo a mano, ¿eh? Ahí tengo todo eso. Y aquí empiezo a sacar conclusiones. El 6 se repite, porque este es el que ingresó el usuario. Que se podría cambiar, podría ser el 7, el 8, el 9. Pero lo que se va a mantener siempre impagablemente igual son esos números. Es decir, necesito generar números del 1 al 10. Esto implica que necesito generar números del 1 al 10. Cuando tengo que hacer una secuencia de números, generar una secuencia de números, esto implica sí o sí un while o un mientras, si ustedes lo quieren decir. Recuerden que el mientras es el que me permite repetir todas estas acciones, 6 por 1, 6, 6 por 2. Voy a repetir 10 veces esta multiplicación y lo único que voy a ir cambiando en esa multiplicación es este número. Y eso es ir generando estos números. Ese es el problema. Y una vez que tengo listo eso, entonces recién ahora podría empezar a imaginar o visualizar un poco cómo podría hacer esto en Python. Cómo podría hacerlo. Pero primero pienso, tiro líneas, hago dibujos, rayo, pienso. Y de ahí voy sacando qué es lo que tengo claro. Ya dijimos que por ahí tenía que haber un input, tiene que haber un while, ¿cierto? Tiene que haber algo que se muestra en pantalla. Ya más o menos me queda claro cuál es la lógica del ejercicio. Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de programar.
Y para programar, entonces, primero tengo que leer un número, ¿no? Por lo tanto, número va a ser igual a un input. Aquí le ponemos ingrese número. Pero debemos recordar que el input solo lo que lee son string, no lee números. Si yo digito el 6, va a tomar el dibujo del 6 y después ese no lo voy a poder utilizar para multiplicarlo porque son operaciones aritméticas. Por lo tanto, debo transformar eso en un número entero. Con eso yo estoy leyendo números enteros. Ahí tengo la tabla que necesito mostrar. Quiero la tabla del 6, del 5, del 20, del 48, el número que ustedes quieran. Ah, estamos listos en esa parte. Ya hicimos eso. Mostramos, pedimos eso. Ahora tengo que ir a ver cómo genero este número, porque eso es lo que tengo que ir haciendo. ¿Cómo voy a generar ese numerito? Y ese numerito lo podemos generar de distintas formas. Vamos a suponer que ese numerito parte ¿dónde? En el 1, por la tabla del 1. O sea, partimos por multiplicando por 1, 6 por 1. Y aquí viene la gracia. Y aquí vienen las herramientas. Mientras el i, que es ese número, si realmente se llaman i, le ponen como nombre, como variable la i. Porque se le ocurrió. Mientras esa variable i sea menor que 11, porque tiene que llegar hasta el 10 nomás, ¿qué es lo que voy a mostrar en pantalla? Voy a mostrar en pantalla la multiplicación del número que yo acabo de digitar, que no sé cuál es, multiplicada por el i. Ahí voy a tener número inicialmente, supongamos que era 6, y vale 1, 6 por 1, 6. Me voy a mostrar en pantalla el 6. ¿Cómo lo hago para generar el 2? Para que multiplique 6 por 2. Al i le incremento en 1, i igual i más 1. Y eso es todo el programa. Y ahí está todo listo. ¿Por qué? Porque la segunda vez va a ser en 2. 2 es menor que 11, sí. Va a escribir 6 por 2, en pantalla aparece el 12. Va a incrementar este en 1 más, va a quedar el 3. El igual y más 1 es 3. Va a ir acá arriba. 3 es menor o igual que 11, sí. Entonces va a escribir 6 por 3. El resultado, recuerden que esto no está como string. Eso es el resultado. Hasta que llegue al 10. Cuando dice a menor que 11, 10 es menor que 11, sí. Va a escribir 6 por 10, 60. Y va a quedar en 11 ahora, igual y más 1, va a quedar en 11. Va a ir acá arriba. 11 es menor que 11, no. Y se va a salir del bloque. Recuerden que esto es un bloque. Estas son las instrucciones que se están repitiendo. Como no se cumplió el while, entonces la ejecución continúa desde aquí abajo y no hay nada, así que se acaba el programa. Y ese es todo el programa que hay que hacer acá, ¿no? Eso es programar. Pero recuerden, primero hice un análisis. Primero pensé lo que necesito. Después tiro en papel. Y ahora, recién, ahora, me siento acá, genero un nuevo archivo, le pongo nombre. Ahora yo ya sé lo que tengo que ir a hacer al computador, pero no me voy a ir a sentar por sentarme nomás. ¿Qué ejercicio era? El 5. Ejer 5 se va a llamar este. .py. Y ahora empezamos a escribir. Y aquí escribimos lo mismo que ya teníamos. Número es igual a int del input del ingrese un número. Estamos listos. Y ahora seguimos. Vamos a generar los números, pero mientras i sea menor que 11, vamos a escribir así tal cual, ¿no? Print número por i. Por i. Y vamos a decir, y ahora saltes al siguiente número y vuelva nuevamente a ello. Si esto yo lo ejecuto, Profesor, ¿sí? ¿cómo genera el espacio para el bloque? Solo, si está en el Visual Studio Code, cuando él encuentra ¿Ya? los dos puntos y apretas Enter, ¿Ya? solo lo genera. Perfecto. Solo. Ahora, si no te lo generara y quedara por acá, tienes que apretar el tabulador nomás. La tecla tabulador. Eso. No son Perfecto. espacios en blanco. No,
No son espacios en blanco, no es llegar y poner espacio en blanco, no, es tecla tabuladora. Ya, y ahora probamos nomás, pues, y veamos si tanta maravilla funciona. Va. Ingreso un número. El 6, que es el que probamos. 6, 12, 18, 24, 30, 36, hasta el 60. Probamos otro número, la tabla del 9, que siempre me costaba cuando era chico. La que más difícil, la que más me costó aprenderme fue la del 7 y la del 9. No sé por qué. Cuando estaba en tercero básico. Ahí está la tabla del 9. ¿Van captando la idea o no de lo que es programar? Que no quiero que los centren ustedes única y exclusivamente en el lenguaje, sino que programar es resolver un problema y después vemos cómo lo pasamos al computador. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Pero esto ahora lo podemos ir arreglando incluso, para que quede más bonito. Pero ahora eso ya da respuesta al problema. Y entonces viene la otra etapa ahora, pero a mí me gustaría que fuera más bonito esta cosa, po. Que, que funcionara de una manera más, que quedara como tabla de multiplicar. Porque así es como un número. O sea, si yo ejecuto esto nomás y pongo el 8, no hay, acá abajo. Me tienen unos números. Si a mí no me dijeron que esos son los resultados de la tabla de multiplicar, tendría que adivinarlo. Entonces, después, posterior a que ustedes ya han resuelto el problema en términos generales, que ustedes saben lo que hacen, tratan de transformar eso en una solución que cualquier persona entienda, lo que está viendo en la pantalla. Pero vuelvo a repetir, ese es el paso siguiente. No debo empezar a transformar mi problema en el maquillaje nomás. No debo quedarme en el puro maquillaje, sino que primero resuelvo el problema y después maquillo. ¿Qué significa maquillar esto? Por ejemplo, decir lo siguiente. Cambiar eso, decir número, un string, asterisco, coma, el i, coma, la comillas, el signo igual, comilla, y número. Fíjense, le agregué eso. Y va a cambiar el problema ahora. Los resultados van a ser los mismos porque estoy mostrando igual en pantalla eso. Pero ahora si lo ejecuto, ingreso el número 6. Dale, voy a ponerlo ahí arriba. 6. Me lo muestra así. 6 por 1, 6, 6 por 2, 2. ¿Se dan cuenta cómo puedo ir explorando nuevas alternativas de mi problema? Y le voy agregando cada vez más cosas. Ahí tengo la tabla del 6. Quiero la tabla, no sé, quiero la tabla del 27. Bueno. Ahí está la tabla del 27. Eso siempre va a ocurrir. Entonces, la idea es esa, tomar este ejercicio, tomar el ¿dónde que metió este? Se me perdió ya, bueno, ya. Se me perdió la tablet. Cuando la dejo de usar se desconecta, así que... Y ahí me está pidiendo el código. Ya. Pero aquí lo importante era eso. Esto es lo importante, el análisis que yo hago. Eso es lo que no deben nunca ustedes dejar de hacerlo. Y después de ese análisis, me da como resultado eso. Y ahí ya me puedo sentar en el computador y empiezo a arreglar todos los problemas que me den, que escribí mal, que me equivoqué, que puse mal no sé, un tabulador, todo ese tipo de cosas son posteriores. Pero primero hago eso. Eso es lo que tienen que ustedes trabajar. Eso es programar. Lo otro ya es digitar nomás. Y si a mí me dan ya el resultado, el proceso ya hecho, entonces yo digito, es muy simple. Para lo que vamos a hacer nosotros en el fondo, imagínense, yo les pongo eso. ¿Qué imprime eso? Y ahí todos tendrían que decir la multiplicación de un número por todos los números del 1 al 10. Esa es la respuesta.
¿Se dan cuenta? Ahora, ¿eso es una tabla? Sí, obviamente, tablas de multiplicar. Ese era el ejercicio 5. Y escriba un programa que genere todas las potencias de 2. Ahora, desde la oésima, desde la ceroésima, es decir, desde el 0, las potencias de 2 elevado a 0, hasta un número que ingresó el usuario. Por ejemplo, si el usuario ingresó 10, quiero que en pantalla me vaya apareciendo el resultado de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, hasta llegar al 2 elevado a 10 o al número ingresado por el usuario. Bastante similar al anterior. Piénsenlo primero, hagan el ejercicio, siéntense, intenten escribir algo así. ¿Qué va a modificarse con respecto a este ejercicio? ¿Cómo lo vamos a modificar? Porque esa es la idea. Por eso aprendo yo algo y después trato inmediatamente de modificarlo. Les voy a dar unos 5 minutitos para que intenten hacer, a partir de todo lo que hemos visto ya, el 6. Les doy unos minutos, por favor. Me quedo callado acá y ustedes métanle mano, rayen, cuadernos, lo que quieran, hagan dibujos, me da lo mismo, pero lo importante es que sean capaces de entender lo que están haciendo. Ya, les dejo unos minutitos.
Ya, me estaba comiendo una rica nuez de postre. Ya, ¿lo hicieron o no? ¿Trataron de pescar el problema anterior y resolverlo? ¿Alguien lo intentó hacer? Yo aún estoy tratando, profe. ¿Qué es lo que les piden? Que en pantalla aparezca qué cosa. Primero que pidan un número, ¿cierto? El usuario, anotan aquí, el usuario entrega un número. Que corresponde, ustedes anoten ahí, hasta dónde se calcularán las potencias de 2. ¿Captan? Lo primero, piénsenlo bien. Ya, una vez que está ahí, en pantalla, ¿qué debería aparecer? 2 elevado a 0. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? ¿Cuánto es 2 elevado a 0? ¿Se saben las potencias, no? Todo número elevado a 0 es 1, profe. Exactamente, pero respondan algunos. 2 elevado a 0, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 2 elevado a 2, me faltó, perdón. ¿Cuánto es 2 elevado a 2? 4. Ya, vamos a suponer, para este ejercicio, que se lee el número 8. Para poder darle un poco sentido, vamos a suponer. Por lo tanto, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? Después del 32, ¿cuál viene? Después del 64. 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, a 7 y a 8. Eso debería aparecer en pantalla. Recuerden, las potencias de 2 son clave en informática. Las tenemos que saber de memoria. Son todos los números mágicos que siempre aparecen. ¿Cuánta memoria RAM tiene un computador? 4, 8, 16, 32. ¿Captan? ¿Y ahora cómo hacemos eso? Y pensamos lo mismo igual que en delante. En delante, ¿qué es lo que habíamos pensado? Ah, que esto es 2 elevado a 0. Esto es 2 elevado a 1. Esto es 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. 2 elevado a 5. 2 elevado a 6. 2 elevado a 7 y 2 elevado a 8. Fíjense, ¿qué es lo que se mantiene constante aquí? ¿Qué es lo que mantenemos constante? La base, el 2. ¿Qué es lo que va evolucionando? El exponente. Desde 0 hasta 8. En el caso anterior, desde 1 hasta 10. Y manteníamos constante el 6. Y la operación era multiplicación. ¿Cómo se calcula la potencia? Esa es la gracia. ¿Cómo voy a calcular la potencia? Profesor, ¿Sí? ¿el ¿lo debe ¿Sí? mostrarlos todos o solo ingresar la potencia que uno quiera? Esto hay que mostrar en pantalla. Ah, ya. Eso que va a depender del número que ingresó acá el usuario. Eso lo hay que mostrar en pantalla. Las potencias, dice el ejercicio, que genere todas las potencias de 2 desde el 0 hasta la ingresada por el usuario. Aquí se puede hacer de distintas formas. La manera más simple, la más simple de todas, ¿se acuerdan cuando vimos aquí en... ¿Dónde vimos eso? No puede ser.
No, lo vamos a hacer al archivo. ¿Cómo podemos ir generando las potencias de 2? ¿Cómo podemos ir haciendo eso? Esa es la pregunta de fondo. Hay una función que lo permite, pero tenemos que irnos a la biblioteca. ¿Recuerdan que ya les mencioné lo que son las bibliotecas o no? Las bibliotecas son conjuntos de funciones. Previamente implementadas, es decir, ya existen. Pero habría que empezar a estudiar el tema de cómo trabajar con la biblioteca. Lo vamos a hacer ahora, pero vamos a hacer el otro ejercicio para que vean ustedes la diferencia de que si conozco bien la herramienta, cómo se me simplifican las cosas. Esa es la idea. En el fondo debo ir generando el 1, el 2, pero fíjense que para generar el 1, parto en 1, ¿cierto? Para generar la segunda potencia, ¿qué es lo que debéis hacer? Para del 1 se transforma en 2, ¿qué debo hacer? Multiplicarla por 2. Para que el 2 se transforme en 4, ¿qué debo hacer? Multiplicarlo por 2. Para que el 4 se transforme en 8, ¿qué debo hacer? Multiplicarlo por 2. Y sucesivamente, ¿se dan cuenta? Pero el resultado anterior, no como en el caso de las multiplicaciones, que era el resultado nomás era 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. No, acá debo ir recordando, entre comillas, el resultado anterior. Eso es lo que debo ir haciendo. Ahora, ¿cómo se me ocurre hacerlo? Si lo quiero hacer sin el uso de bibliotecas, parto igual que en delante. Lo primero que debo hacer es un número. A este le vamos a llamar exponente. Número nomás, número. No le pongamos nombre raro. Número. Va a ser un entero nuevamente. Ya nos quedó claro por qué tenemos que poner eso. Input, ingreso entero o ingreso número. Ingreso el número. Y ahora debo generar las potencias. Pero las potencias las voy generando desde el 0 en adelante, ¿cierto? Tan, 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 tan. La pregunta es ahora, ¿cómo lo hago? Porque tengo que ir administrando y entendiendo además la potencia. Debería haber una función o una variable llamada potencia o pot que parta en 1, porque esa es la primera que tengo que mostrar en pantalla. Es ese. Después debo llegar hasta el 256. ¿Cuántas veces voy a multiplicar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces voy a multiplicar. Partiendo eso con el 1. Entonces, lo hago igual que en el caso anterior. Un i igual en 1, mientras i sea menor que el número que yo leí, que en este caso sería 8. Voy a mostrar en pantalla no i, pot, que ahí voy almacenando las potencias. Ahora, ¿cómo calculo el siguiente valor de la potencia? Pot va a ser igual a lo que tenía multiplicado por 2 e incremento el i en i más 1. Y ahí, en teoría, voy a tener los mismos resultados. Es darle una vuelta de tuerca más al problema nomás. Es agregarle eso.
Si eso yo lo quiero ahora probar, genero un nuevo código. Este es el ejercicio 6. Y copio nomás, pues, y aquí ahora empieza recién el Python. Por eso programar cuesta tanto, programar es una de las tareas más difíciles que hay. Todo el mundo piensa que programar es saber su lenguaje, para nada. Programar significa saber resolver el problema y llevarlo al mundo informático. Voy a copiar tal cual como tenía. Y aquí uno tiene que ir después, ir jugando con los valores. Ir viendo si efectivamente es factible o no es factible el resultado que yo esperaba. Y después lo hermoseamos, como digo yo. Después le ponemos cosmética. Después compliquemos el tema. Después le hacemos un fashion emergency. Y ahí está el programa. Vamos viendo si nos resulta ahora. Ingreso un número. Dijimos hasta el 8. No sé por qué siempre pongo hasta ahí. No sé por qué siempre me queda el 8 ahí. ¿Me mostró eso? ¿Dónde tengo el error? A ver si alguien descubre el error. Cuando le puso print, creo que en vez de iSpot. Exactamente. Esas cosas siempre pasan y no hay que volverse loco, nada. Ingrese número 8. Me faltó 1, ¿no? 1, 2, 4, 6. Tenemos que llegar hasta el 2, me faltaron. A 128 y el 256. Por lo tanto, si este lo parto en 0, voy a llegar a 1 más. Miren. En 8. Dale, vamos a poner el 8 por arriba. Oh. Control C, Control C, Control C. Ya, cuando pasa eso, Control C. ¿Por qué? Porque metí unos caracteres raros que... Y aquí era el 0. No sé qué es lo que pasó a esta cosa. Me transformó el I. Vuelvo a repetir. Los I de repente se portan mal. Yo nunca había digitado un 0 ahí. Ya, ingrese el 8. Dale otra vez, poner el 8 ya arriba. Llegué hasta el 128. Para llegar al 126, al 256, menor o igual. Siempre tenemos problemas con los límites. A eso quería llegar yo con este ejercicio también. Siempre hay que tener claro con el primero y con el último, dónde parto y dónde termino. Debo hacer ese chequeo. Oh, que soy porfiado. Y ahí están todas las potencias de 2. ¿Se dan cuenta? Lo podríamos ahora hermosear. Y escribir algo parecido como lo hicimos antes. El número tanto elevado a tanto da tanto. Por ejemplo, el 2 en realidad, porque es la potencia de 2. 2 elevado a, coma, al i, coma, es igual, coma. Le agregué eso nomás. Mensaje en pantalla. Y ahora el resultado es el siguiente. Ingresa el número 8. 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 2 es 2, 2 elevado a 3. Ahora si no quieren poner elevado y quieren poner
no sé, una forma de multiplicar a veces, o de potencia en informática a veces es el doble asterisco, en algunos lenguajes. Estoy por qué me parece que me dejó mal la noticia de antes. Eso. O si quisiéramos poner el acento circunflejo, ese, y ese número, 8, y tenemos todas esas cositas que están ahí. Ya, esa es una forma, una. Pero hay un concepto que ustedes tienen que revisar, que son las bibliotecas de Python. ¿Qué son las bibliotecas? Como dije yo, son conjuntos de funciones. Son conjuntos de funciones. Existen muchas bibliotecas. La biblioteca MAT. La biblioteca MAT, así se llama en Python, trae incorporado una cantidad de funciones matemáticas que ustedes ya ni siquiera las tienen que calcular. Las invocan como que fuese una función matemática. Les voy a enseñar cómo se hacen estas cosas. Porque existen muchas bibliotecas. Nunca se las van a aprender todas porque hay unas bibliotecas que todo el mundo maneja y hay otras que son específicas, particulares, para algún tipo de problema o para algún tipo de profesional nomás. Ahí está la función 6, la combinatoria, factorial, piso, mod. Esta es 2 elevado a e, por si acaso, no es la que andamos buscando. Todas estas cosas son funciones, miren. Están listas, llegar y usarlas, no tengo que calcularlas. Le paso un valor nomás y él inmediatamente me devuelve el significado. Funciones logarítmicas y exponenciales, log. Y miren esta. Así se llama en todos los lenguajes, por si acaso. Retorna x elevado a la potencia y los casos excepcionales siguen en eso ya. Pero esa es la función llamada POU. También está la función para calcular la raíz cuadrada. Todas esas funciones existen. Ahora, ¿cómo se trabajan esas funciones? Es bastante simple. Debo saber nomás yo cuál es. Es la POU y le debo pasar la base y el exponente. Base, exponente. Tan simple como eso. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero este va a ser la versión 2. Lo vamos a grabar ahora como ejercicio 6.1, para que me quede claro que son distintos. Para poder hacer uso de la biblioteca, yo debo usar una instrucción que se llama import. Es decir, importe la biblioteca llamada mat. Punto. Al poner esa simple frase, yo ya tengo a mi disposición dentro de mi programa todo este conjunto de funciones que yo les mencioné. Nada más que eso. Ahora ya no voy a necesitar esto. Necesito el i. Necesito que llegue hasta el número. Ya acá voy a poner inmediatamente la función mat.pou. ¿Qué quiero calcular? 2 elevado a ¿quién? A i, a la variable i. Ya me salto esa. Y aquí me debería dar algo parecido a la primera versión que hicimos. Ingreso el número 8. Me los da como número float, por si acaso. Pero yo lo puedo poner en entero. Sí, basta que diga ahora int. Y ya tengo lo mismo, con muchas menos instrucciones, ¿no? Ahora, si quisiera que quedara bonito otra vez, entonces escribimos nuevamente 2 elevado a ¿quién? A i
coma, es igual, coma. Y tenemos la segunda versión del mismo problema. Y si vemos eso que está ahí, y revisamos el 6, que es este que es distinto, si yo lo ejecuto ahora, tiene el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Dos programas que hacen lo mismo, pero usando distintas herramientas. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso Python es el vehículo que nos ayuda a movilizar mi solución en una solución que pueda ser ejecutada por el computador. Esa es la pega de nosotros. ¿Les queda más o menos claro? Sí, profe. Parece que están todos durmiendo. Ya, vamos a... Ahí tienen todas las bibliotecas. Si quieren calcular cosas matemáticas o trigonométricas, si quieren calcular conversiones, funciones, todas estas cosas están hechas ya. Y se usan tal cual usamos nosotros el ejercicio acá. Importo la biblioteca, después le pongo mat. La función que yo quiero, y tengo que preocuparme qué argumentos le paso a esa función, y él hace el cálculo. Tan simple como eso. Si quisieran calcular una raíz cuadrada, entonces en vez de POU es SQRT, y aquí ustedes analizan todas las funciones que pueden tener. De hecho está la función combinatoria, miren. Esa que en estadística es n factorial partido por k factorial por n menos k factorial. Esa combinatoria me la da inmediatamente en Python. No tengo que hacer nada. Y así seguimos avanzando con los ejercicios. Ese era el ejercicio 6. El ejercicio 7. Ese, ¿cómo se le ocurre que puede ser? Esa es la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, la tabla del 5, la tabla del 6, la tabla del 7, la tabla del 8, la tabla del 9. Y aquí van poniendo los valores y un espacio en blanco. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10. ¿Cómo la ponemos para el lado ahora? Las bibliotecas están. Alison preguntó dónde se encuentran las bibliotecas. Python tiene dos tipos de bibliotecas, las bibliotecas estándar y las bibliotecas no estándar. Las bibliotecas estándar ya están dentro de su computador, por eso basta con que usted solamente le ponga import. Y esas bibliotecas son estándares, están. No tiene que instalarlas, nada. Vienen ya al momento de instalar Python, se instalan todas esas bibliotecas juntas. Todas las que son estándar. Hay bibliotecas que no son estándar, pero esas se las tiene que decir la persona que quiere resolver usted el problema con él. El tipo de problema les va a decir, primero tiene que instalar esta biblioteca para poder hacer eso. Bibliotecas como cuáles, bibliotecas que le permitan, por ejemplo, hacer juegos. ¿Se dan cuenta? Hay bibliotecas que les permiten hacer juegos, sí. Y sería interesante que las estudiáramos. Si en el fondo la pega que van a hacer ustedes siempre va a ir orientada al tema de el uso de bibliotecas. Más que a hacer ustedes las bibliotecas, sino que ustedes van a buscar bibliotecas que sean más eficientes para hacer ciertas cosas. Pero vuelvo a repetir, no es que esté hecho el problema en particular en sí, sino que me provee de funcionalidades que me van a permitir resolver un problema que es muy complejo de una manera más simple. Esa es la propuesta. Por ejemplo, déjenme darme una vuelta. Esas son las bibliotecas estándar. ¿Ustedes la encuentran ahí? Bibliotecas estándar que están incorporadas, aquellas que les permiten hacer cosas con sistema operativo, cosas que les permiten trabajar con variables, con comodines, cosas por el estilo, así.
más informática. La biblioteca matemática está acá. Biblioteca random para sacar números aleatorios. Biblioteca estadística para calcular la media, la mediana, la varianza, todas esas cosas raras de un conjunto de números. Esto es una lista. Esto es una lista de números que me permiten a mí calcularle eso. Funciones que me permiten leer algo directamente de Internet. Aquí está el ejemplo. Funciones de fecha, de compresión de datos, medición de rendimiento, control de calidad. Esas son las funciones que ya están instaladas. Todas estas bibliotecas vienen instaladas. Pero además hay un conjunto de bibliotecas que no son las bibliotecas estándar. Y usted podría buscar por ahí y ponen nomás bibliotecas Python. O librerías también le llaman en algunos casos. Bibliotecas para Python. Las 15 mejores librerías o bibliotecas para programar acá en el 2021. Pues van creciendo cada vez más. Aquí, ¿qué son las librerías de programación? Vuelvo a repetir, estos son lo que yo ya les expliqué. Cómo se instalan, dónde las encontramos, ya. Y aquí hay varias. Hay bibliotecas que no vienen instaladas, pero hay que instalarlas, entonces hay que saber el nombre. Por ejemplo, vamos a estudiar nosotros ya en un par de semanas más, solamente esta biblioteca, la Matplotlib, que me permite hacer gráficos, me permite graficar. ¿Qué tipo de gráficos me permite? Gráficos como, por ejemplo, los que se muestran acá. Este tipo de gráficos. Es una biblioteca que me permite todos estos gráficos arreglarlos, mostrarlos, graficar de esa forma, mostrar imágenes, gráficos de pseudocolores, histogramas, caminos, rutas. En 3 dimensiones también me permite graficar. Permite hacer todos los tipos de gráficos y después ese gráfico usted lo puede grabar y queda como un archivo JPG. Y lo puede pegar después tranquilamente en un informe de los que le van a pedir a ustedes en física y química. Esa es la idea. Esa es la biblioteca Matplotlib, que esa es la única que vamos a ver nosotros que no es estándar. No está instalada, sino que hay que instalarla. Y de las otras están acá como visualización, cálculo numérico, para hacer machine learning, o sea, inteligencia artificial, para hacer deep learning, para hacer más inteligencia, procesamiento de lenguaje natural. Ahí están todas. De hecho, hay una que le interesa mucho cuando yo pongo biblioteca para juegos en Python. Programando videojuegos en Python. Aquí el tipo les dice y él les muestra varias. Y entre esas está esa que se llama Pygame. Es una biblioteca para hacer juegos. Usted voy a poner acá. Claro. Esta es la biblioteca Pygames. Les explican cómo jugarla, qué tipo de ejemplos pueden tener. Ejemplo, Pygame. Ustedes llegan y los pueden copiar nomás, carepalo, y cómo hacer un juego con Pygame en 10 minutos. Ahí está, se supone que está. Vamos a desarrollar unos juegos. No tengo idea de qué es lo que hace este juego. Veamos si funciona. No sé si funciona, no sé si tenga instalado. Usted llega y copia nomás esto. Ahí está importando la biblioteca. Probémosla acá en nuestro mundo. Si, así es como uno aprende a programar, mirando nuevos ejemplos. No sé si estará activo o no, tengo idea. Ahí tenemos ya el problema que tenemos ahí, es que se dan cuenta, al copiarla, me está mostrando todos estos errores porque tengo una indentación de Java. De hecho, ese Pygame debe ser
con minúscula. Este debería ser con minúscula. Y esas comillas mal puestas. Y ahí tenemos un ejemplo. Veamos si funciona. Si no, vemos qué error nos da. Y eso es lo importante también, aprender de errores. No está haciendo nada. Por lo menos está instalado la biblioteca. Ahí abrió este, se notó este que está abajo. Cerramos. No hay, no hace nada. Y este, este que lo que pasa es que necesitamos cargar una pelota. Pero este también usted lo puede llegar y copiar. Lo copiamos nuevamente. Y así es como aprendo a programar uno siempre. Si uno no aprende a programar así porque tuvo una ventanita rápidamente, una no sé, una inspiración gigante. Ahí está definiendo el tamaño de la pantalla. Ese era con minúscula. Esto dijimos que tenían que ser estas otras comillas, porque no son las que sirven. Quiero ver esto nomás y con eso continuamos. Ahí está cargando una pelota. Tenía ¿cuánto un tabulador de Java. Esas son las cosas que uno se da cuenta cuando empieza a tratar de ejecutar los programas de otro. Ahí me dice que está cargando una cosa que se llama val.png y no sé si en alguna parte por aquí el tipo puso la pelota. Busquemos una pelota. Vamos a ver si la podemos bajar. A todo esto, ¿qué hora juega Chile hoy día? A las 9, profe. Oh, ¿y cómo nos va a ir? Estamos dando a los 8. ¿Cómo nos va a Ganamos, ir hoy obviamente. día? Ganamos. No, cuando estamos muy seguros nos pasa la cuenta, ¿no? Quiero bajar una nueva. Necesito una. No me deja descargarla. En el Scratch había una pelota, ¿no? Sí, profe, pero era de color simple, de un puro color. Ay, sí, hay pelota de básquetbol. Descarga gratis, a ver. No me deja. Pero esto, hagamos lo siguiente. Ya, yo lo tiré para acá abajo. Lo vamos a guardar como le vamos a renombrar esta cosa, le vamos a poner pelo, val. No sé en qué formato estaba esta cuestión. ¿En qué formato estaba? Está en PNG. Pero está como un poco grande, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? 596, ya veamos. Ya, ahí tenemos una pelotita.
Esa pelotita deberíamos tenerla acá. Val PNG. Ya. Ahora vamos a ver si funciona esta cosa o no. Ahí está la pelota dando vueltas, ¿eh? Pero es muy grande. Entonces, como era muy grande, está muy grande, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? En algún software de los que ustedes quieran ahí, edición, visualización, herramientas. No, no, acá. Es que no es una herramienta como para hacer ediciones, que no tengo instalado ninguna herramienta como para achicar la pelotita. Ya, pero ahí ustedes cacharon que hay una biblioteca que les permite hacer eso. Y aquí ustedes empiezan a entender nomás. Importa dos bibliotecas, una que es sys y otra que es Pygame. Sys es interna, Pygame es externa. Dice, inicializamos el juego o la biblioteca con esta instrucción, pygame.init. ¿Qué significa eso? Inicializamos la ventanita gráfica. Muestren la ventana, una ventana de 800 por 600. Perfecto. Eso. Display set mode. Aquí, ¿qué es lo que le está indicando? Miren. Oye, de la biblioteca Playgame, ve el display que es la pantallita y setea esa pantallita al size. ¿Cuál es el size que yo mostré? 800 por 600. Por lo tanto, la pantalla de aquí en adelante se va a llamar screen. Ese es mi juego. ¿Le cambiamos el título a la ventana? Sí, aquí juego el bol. Ahí ustedes ponen cualquier cosa y les va a cambiar el nombrecito arriba de la ventana. Inician unas variables para saber cuál es el ancho y el alto de mis ventanas. 800 por 600. Definimos una velocidad, a la velocidad que quiero que se mueva. Definimos el color blanco como una mezcla de 255, 55 o 55. Creamos un objeto imagen y obtengo su rectángulo. Carga la pelota y la transforma en un rectángulo, o sea, genera un rectángulo que va a ir moviendo. Y aquí comienza el bucle del juego. Espera un tiempo para que la pelota vaya, no sé qué dice al lado. Para que la pelota no vaya en aumento, capturamos los eventos. Si el evento es salir de la ventana, terminamos. Muevo la pelota. Se mueve la pelota, ¿no? No, está moviendo sola, no tiene control todavía como el Scratch. Y ese es todo el cuento nomás, pues ven que es bien parecido a Scratch. Y ahí tienen una biblioteca nueva que la pueden seguir. De hecho, pueden poner la cabeza mía si quieren ahí para ir jugando. Cualquier imagen que se llame val, ustedes le ponen la imagen que quieren acá, .png, la tienen que tener en la misma carpeta donde está el programa grabado y van a empezar a poder jugar. Esa es la biblioteca PyGames. Se dan cuenta, o sea, hay hasta bibliotecas que les permiten a ustedes eh, empezar a experimentar. Aquí hay otra. Aquí, esta sí, si ustedes copiaran esto y hacen todo lo que hice yo, en el fondo esta sí que permite mover a la izquierda, a la derecha, toda la pelotita. Y ahí tienen una biblioteca más adicional. Volvamos a los nuestros. Entonces, si yo quiero algo nuevo, buscaré una biblioteca interesante que a mí me sirva para lo que yo ando buscando. Si soy diseñador, soy ingeniero constructor, y además tiene que haber una biblioteca que permite calcular no sé, pues el tamaño del fierro, el ancho del fierro, cuánto debería darle para que le dé soporte al hormigón, cuánto soporta un hormigón, le meto los parámetros nomás y él me dice al tiro. Porque ya está hecho, no lo tengo que programar. Esas son las bibliotecas. Así que se las voy a compartir todo esto ahora al tiro en el GitHub, acuérdense para que lo vayan probando ustedes mismos. Les tengo que decir otro truco más nomás para que les funcione esta biblioteca, porque si no, no les va a funcionar. Estoy en... Acá tiene que ser compu. Ya.
Ya, todas las cosas que yo hice ahora están en el GitHub. Pero hay una cosa que tenemos que hacer. Si ustedes lo ejecutan, le va a dar un rico y nunca bien ponderado error acá cuando ejecuten. ¿Por qué? Porque como les dije yo, Pygame no es una biblioteca estándar. Es una biblioteca no estándar, por lo tanto hay que instalarla. Y para instalarla es muy simple. Si usted siguió los pasos de cómo se debía instalar bien Python, en una parte por ahí, que yo creo que ni se acuerdan, pero abajo había un cuadradito que estaba marcado y a veces lo desmarcan, que decía, oiga, ¿quiere instalar la herramienta pip? PIP. Sí, porque esa es la herramienta que les permite a ustedes instalar bibliotecas. ¿Cómo se ejecuta? Ustedes se van a la consola en Windows o en Linux o en Mac, en lo que sea, la ventanita negra esta que dicen ustedes, y ponen pip install y el nombre de la biblioteca, Pygame. Si está instalado, les va a decir que ya es rápido y les va a decir que está instalada. Si no está instalada, va a empezar a instalar tranquilamente porque la voy a buscar a internet. Ahí me va a decir que está instalada. ¿Ves? El requerimiento está satisfecho. Punto. ¿Por qué? Porque la tenía instalada ya. Y ahí quedó disponible. La biblioteca que ustedes quieran, la deberían poner acá. Si quieren una biblioteca que se llama Juanito, le ponen Juanito y ahí le va a decir que no existe esa biblioteca. Error, no puedo encontrar esa versión de Juanito. Pero pueden instalar la biblioteca que sea externa. Cuando ustedes están tratando de importar una biblioteca y le da un error, es porque no la tienen instalada y tienen que poner pip install y el nombre de la biblioteca. Bueno, es que yo tengo instalada casi todas las bibliotecas y no sé ninguna que no esté instalada para que vean ustedes cuál es la pega que hace, ¿vale? También está instalado, no pilla. Había otra biblioteca más para juego, ¿no? No me acuerdo ya. Pero esa es la forma de instalar bibliotecas, por si acaso. Esa es toda la pega. Ya, tratemos de hacer este. Este es más complejo aún, es un poco más complejo, lo mismo que este de acá. Saltémonos este mejor porque no es muy fome. Hagamos el 8. Escriba un programa que pida al usuario la altura, 1, 2, 3, y el ancho, y dibuje un rectángulo con asteriscos. Dibuje esta cosa que está acá con asteriscos. ¿Cómo se le ocurre a ustedes hacerlo? ¿Existen 500 formas de hacerlo? No vayan a hacer el dibujo de aquí, así, poner asterisco print, 5 asteriscos, después otro print 5 asteriscos y otro print 5 asteriscos, porque eso le va a responder a este. Sino que le tienen que pedir al usuario no un valor ahora, dos números. Uno que es la altura y otro que es el ancho. Y a partir de la altura y del ancho, traten de dibujar esto, para después llegar a ese. Ya, les dejo otros minutitos para que piensen un poco más cómo hacerlo. Hay varias formas, vuelvo a repetir, hay unas más simples, unas más complicadas, unas muy rebuscadas, otras. No es necesario ninguna biblioteca para esto por si acaso, para que no se vuelvan locos buscando una biblioteca, sino con las herramientas que tenemos nomás. Ya, les dejo 5 minutitos.
¿Cómo vamos? ¿Hicieron ya el bosquejo? ¿Cuál es el bosquejo que deberían tener? ¿Qué deberían tener acá? Está claro la salida. Si el alto era altura 3 y el ancho es igual a 5, entonces yo debería poner 5 de estos asteriscos, fíjense. Después debería poner en otra fila 5 más y en otra fila 5 más. ¿Cuántos de esos 3 y cuántos de estos 5? Aquí ingenio. Aquí ingenio. Recordar la herramienta. Lo podemos hacer de muchas maneras, unas más simples, unas más largas, unas más cortas, pero se les tiene que ocurrir algo. ¿Cómo hacerlo? Está claro que tengo que repetir esto 3 veces. Repetir esto 3 veces. Eso significa, cada vez que hay que repetir algo, un while. Ah, pero también tengo que repetir esto 5 veces. O sea, otro while. Si lo veo desde el punto de vista normal. Esa sería la primera alternativa. La otra es repetir 3 veces, pero es eso, completo. ¿Se dan cuenta? Pero todo pasa por repetir. Mínimo el 3. Pasa por repetir eso. Se lo puede dejar hecho acá. Con eso ya estaríamos más o menos casi listos para ahora. Que son estos ejercicios que tienen que ustedes, pero la idea es que ustedes los tomen, los vuelvan a imprimir, lo ejecuten, vayan cambiando líneas, agréguenle algo, quítenle algo. Eso es aprender a programar. Espérenme un segundito. Piénsenlo todavía por mientras.
Ya, ahora sí, que eran unas llamadas importantes. Voy a hacer dos versiones de este ejercicio. La versión estándar clásica que pueden encontrar ustedes en todos los documentos y otra versión estilo Python nomás. Ese es el ejercicio, ¿cuánto es? ¿Qué número vamos? El 8. Vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar nuevamente. Esto lo repito hartas veces para que se vayan hasta que se acostumbren a hacer esto. Ya. Primero, necesitamos dos números. Uno era altura. Ya sabemos cómo leer esa cosa, que lo hemos hecho todo este rato. Ahí tenemos la altura. Ingresemos la anchura, decía, se llama el otro. Seamos coherentes siempre con los nombres que aparecen en los ejercicios. Altura y ancho. Altura y ancho. Ya. Altura, ancho, eso. Ahora necesitamos repetir, como les dije yo, por cada fila 3 veces. Pero dentro de cada fila necesitamos repetir 5 veces. O, perdón, mejor dicho, necesitamos repetir altura veces las filas y ancho veces las columnas. ¿Cómo se logra eso? Este es el truco de siempre. Parto unido en 0. Digo, mientras i sea menor que altura, que el 3, voy a poner un j en 0 y voy a decir mientras j sea menor que el ancho, porque estas son las columnas, yo voy a escribir un asterisco. Escribo un asterisco. Incremento el j en j más 1 para ir al siguiente asterisco. Me devuelvo 1 y aquí a esta altura incremento el i en i más 1. Me falta algo, pero ustedes se van a dar cuenta qué cosa es. Y eso sería todo. Pero lamentablemente esto me va a generar una pura línea. Mira. Altura 3, altura 3, ancho 5. Me los tiró en una pura línea pero para abajo. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para evitar? Porque al escribir print, escribe uno y salta al de abajo. Y yo no, yo quiero que se quede en la misma línea. Quiero que se quede en la misma línea. Entonces, ahí es donde viene el estudio de ustedes de Python. Es decir, cómo eliminar ese salto de línea. Cómo eliminar... ¿Podríamos multiplicar el string? Esa es la otra alternativa más fácil, ¿cierto? Esa es la otra más fácil. ¿Cómo eliminar los saltos de línea en Python en el print? A ver si por aquí aparece... No, eso no me sirve. No me sirve eso. No, hice mal la pregunta. ¿Cómo eliminar salto de línea en print Python? Este es un truco clásico, ¿no? Cada lenguaje tiene formas distintas de hacerlo, por eso da lo mismo. De hecho, este es en un GitHub. Fíjense, voy a copiar eso nomás. En otro es end y en otra versión era en L. Entonces ahí es donde siempre se me enredan los dos. Y aquí voy a copiar eso. Y ahora voy a ejecutar. Altura 3, altura 5. Ahora me los tiro para el lado nomás. Ah,
Pero yo, después de haber escrito, fíjense, una columna, perdón, una fila, debería imprimir nomás para saltar a la siguiente. Esto es medio truculento. Ahí está el famoso triángulo, los digo cuadrado. Pero esta lógica, este ejercicio, mírenlo, porque les va a enseñar a ustedes siempre el mismo truco. ¿Cómo hago este truco? Ahora, si ustedes lo quieren ejecutar y quieren decir, no, yo quiero que la altura sea 10 y el ancho sea 20, ahí tenemos 10 por 20. Esa es una versión. Ya. La vamos a grabar. Vamos a grabar la segunda versión, que es la que dijo su compañera, que es mucho más simple. Tengo altura, tengo ancho, tengo el i. Voy a saltarme todo eso. Pero aquí me voy a generar, miren el truco. Línea va a ser igual a asterisco multiplicado por ancho. Recuerden lo que vimos eso de la multiplicación. ¿Qué significaba multiplicar un string por un valor? Y ahora vamos a escribir print línea. Y es mucho más simple. Es lo que decía su compañera. Pero para llegar a esto es porque yo ya había estudiado un poco la materia. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Eso es programar. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, piensen, se dediquen. Programar no es saberse de memoria las instrucciones. Por eso cuando algunos me preguntaban, vi en unos ayer, yo siempre me meto a mirar ahí cuando ustedes están con el profesor Philip, siempre miro los comentarios, estoy viendo que están hablando. Algunos preguntaban cosas de Python, no. Python no es lo importante, Python es el vehículo final. Lo más importante es lo que tengo en mi cabeza. Y eso, lamentablemente, la única forma de aprender a usarlo es practicando, es intentando hacer los ejercicios siempre. A eso apuntamos. Voy a dejar también estos dos al tiro ahí. Ahí estamos. Ahora, tomando esos dos que hicimos, ustedes podrían responder este. De alguna forma se puede responder ese. O se puede responder este. Este me quedo corrido uno más por si acaso, y uno más para acá. Eso es programar. ¿Cómo harían ese? ¿Cómo harían el 9? Solamente me pregunta la altura. Fíjese que la altura, en el primero tengo una altura 5. 1, 2, 3, 4, 5. Interesante. Este también es bastante simple. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas que yo les mencioné. Lo pueden hacer como su compañera, usando este truco. En alguna parte no hay, pero en alguna parte ese truco. O lo pueden usar... ¿Dónde quedó el 8? O haciendo eso. O usando alguno de esos trucos. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí nomás porque se van a cansar mucho. Que les vaya bien. Recuerden que la próxima semana vamos a tener un pequeño código, una pequeña evaluación de 10 preguntitas chicas nomás con alternativas. Donde les pregunto qué es lo que hace, qué imprime, cosas así. Nada de materia, no les voy a preguntar qué hace el input. No. Va a haber un trozo de código y ustedes van a tener que decirme, cuando se ejecute con esos valores, debería dar este valor final. Es decir, aprender a que lean los programas. Por eso les he dejado hartos ejercicios. En el GitHub hay varios. Tienen que ir ruteándolos. Rutearlos significa seguirlos.
Ya, no estamos viendo, jóvenes. Que les vaya bien. Paro de grabar. Chao, profesor, cuídese.